damos la bienvenida al primer invitado de nuestro primer programa, al doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Buenas noches y bienvenido a su programa. Buenas noches, buena suerte. Bueno, muchas gracias a ti, Yanesi, por darme la oportunidad de estar aquí. Y al igual que tú, decirle a los amables oyentes de tu programa, buenas noches y buena suerte. El año 2021, su perspectiva de lo que le espera al país, su evaluación de los principales retos de un año donde todo definitivamente es, nada está definido, solamente hay como incertidumbre. Eso podría ser la gran definición, su perspectiva de este año. Bueno, no hay duda de que en este primer trimestre del año 2021 va a estar marcado por la incertidumbre. Y va a estar marcado por la incertidumbre porque aunque a nivel mundial ya se están implementando la vacunación de una buena cantidad de ciudadanos en el mundo, para poner un ejemplo, en China ya hay más de 200 millones de personas que han sido vacunados con la vacuna que ellos han desarrollado. En el Reino Unido ya inició el proceso de vacunación, igual en Estados Unidos, en México y en otros países, lo que significa en Argentina también empezó la implementación de la misma. En el caso específico de Rusia, están también vacunando ya con la Sputnik que ellos han puesto a disposición. En Bolivia, en Perú, o sea, ya en todo el mundo se está iniciando el proceso de vacunación de los ciudadanos. Los expertos en la materia sostienen que la vacunación no es la solución. La vacunación lo que va es a mitigar los efectos del COVID-19 y que hasta que no se logre que el 100% de la población mundial sea inmune, siempre habrá riesgo de recurrencia o del desarrollo de nuevas cepas que pudieran afectar a los ciudadanos. Por eso nosotros, que somos un país que vive del turismo, requerimos de que la ciudadanía aporte y ayude a lograr la superación de este mal lo más rápido posible. Como bien tú decías, es un año de incertidumbre en la economía mundial y en la economía nuestra. Es de incertidumbre porque mientras sigan países como Estados Unidos o como Francia o como Alemania o Holanda, que son emisores de turistas para países como el nuestro, tan afectados y tan cerrados como están por los efectos del virus COVID-19, no hay duda de que nosotros vamos a seguir siendo afectados en el principal renglón de la economía dominicana, que es el turismo. Por eso, hasta que no se rebase ese proceso de vacunación y que se demuestre la efectividad de la vacunación, nosotros vamos a seguir afectados en muchísimos de los renglones, en la parte que tiene que ver con los hoteles y restaurantes, en la parte que tiene que ver con los medios de transporte turístico, tanto aéreo como transporte terrestre y marítimo, que se dedican al tema de turismo, en la alimentación, en la agricultura, grandes propietarios, pequeños propietarios de terreno que se dedican a labrar la tierra y a vender su producto a través de la hotelería. Es decir, no hay duda de que nos va a afectar y que va a mantener esa incertidumbre. Sin embargo, si en este trimestre logramos rebasar positivamente a nivel mundial, porque el presidente Fernández con mucha razón ha dicho, la solución del problema del COVID no es local, es global. Solo una solución global nos garantiza a nosotros respuesta satisfactoria desde el punto de vista económico. Si esto en el primer trimestre se experimenta un alivio, entonces sí podríamos ir saliendo de la incertidumbre. Yo diría que el tema de la vacuna es apenas una pequeña luz en el túnel, que todavía no sabemos qué tan rápido va a lograr iluminar todo el firmamento. Para mí es un momento especial que requiere de una población dominicana entregada y empoderada en ayudar a buscar las soluciones en la parte que nos toque de ese sistema global sanitario que se está implementando. Lamentablemente no hemos tenido las mejores respuestas ciudadanas y no hemos tenido las mejores orientaciones estatales. Eso se debe, entre otras cosas, a que nuestros ciudadanos han actuado al margen de las orientaciones que se ha trazado. Muchos andan sin la debida protección
que se ha indicado en los protocolos, que es el uso de la mascarilla, el lavarse constantemente las manos y otras medidas protocolares, el guardar una distancia adecuada, y en cierta medida eso está dificultando que las medidas que implementa el gobierno sean efectivas. Pero también es verdad que yo diría que por inexperiencia el gobierno ha venido cometiendo una serie de errores que le generan afectan el liderazgo del Estado, de quien administra el Estado, en la dirección de los ciudadanos hacia un camino correcto. Y eso es malo. En las crisis se necesita de un liderazgo fuerte. Por ejemplo, ¿cuáles son esos errores que usted puede identificar en este tema? La reciente decisión que se tomó para tratar de controlar la aglomeración de personas, limitar, por ejemplo, el horario los sábados y los domingos hasta las 12 del mediodía, es declarar el cierre de la economía 2 días corridos. Y le voy a poner un ejemplo. Conozco personas que tienen comercio, me lo dijeron incluso este fin de semana, que ellos lo que optaron fue por cerrarlo, por una razón sencilla. Si usted sale a las 8 de la mañana y llega, digamos, a 8, a las 9, que la gente empieza a desplazarse, pero ocurre que el toque de queda a las 12. Y si usted sale a las 10, usted no va a llegar a las 12 a su casa. El toque de queda lo va a agarrar y no va a tener oportunidad de trabajar. Nadie va a abrir un negocio por una hora. Entonces, lo que ha dispuesto el gobierno, queriendo o sin querer, es cerrar la economía, innecesariamente, cuando perfectamente pudo haber mantenido el control hasta las 5 de la tarde, de manera que se hubiese trabajado, digamos, hasta las 3 de la tarde, y la gente se hubiese desplazado, y algunos negocios pudieron haber trabajado de 8 a 2 de la tarde. Pero cerrar la economía 2 días en un país como el nuestro, donde el peso del sector informal es tan grande y donde hay tanta gente que vive del día a día, lamentablemente no va a ayudar en la recuperación, la necesaria recuperación económica. Eso que usted describe, esa situación, evidentemente que se va a ir agravando, porque el gobierno ha podido sostener algunos programas por el tema de los préstamos, que según la CEPAL ya es el 71% del PIB. Ahora, ese panorama, si no hay una recuperación económica, ¿usted prevé situaciones de conflictos sociales en un tiempo quizá no tan largo? Mira, yo creo que una medida correcta que tomó el gobierno fue la ampliación del programa FASE y otras medidas auxiliares que ha tomado, pero no son suficientes, porque esos programas básicamente están ayudando directamente a los trabajadores, pero las empresas no están recibiendo un auxilio adecuado. Para ponerle un ejemplo, aquí se dispuso que las facturas por concepto de energía y los préstamos bancarios iban a ser reorientados para el final los préstamos, y que los 3 meses que hubo de toque de queda y de suspensión no iban a ser cobrados por Edesur. Eso es falso. Se le ha cobrado a todas las empresas, y eso ha traído como consecuencia que tú sigues acumulando una deuda con una producción ahora mismo deficiente. Pero no solo eso, los impuestos siguen normales. Las empresas tienen que seguir pagando impuestos como si estuviesen funcionando, como si nada estuviera ocurriendo, y empresas pequeñas están condenadas a sucumbir. Es más, yo supongo que en el mes de diciembre y final de diciembre y principio de enero, muchos emprendedores están pisando el escalón del fracaso. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que se preparó para vender cerdos en Navidad, el 24 o el 31, o para hacer negocios ocasionales de temporadas que se desarrollaban y que mucha gente recibían dinero con que proyectarse o ayudarse durante todo un año. Con los decretos que se emitieron, sencillamente esos negocios se fueron al suelo. Entonces, eso quiere decir que el gobierno tiene que ser creativo en buscar fórmulas que permitan la reactivación de la economía. Lo que hemos aprendido de las crisis que se ha vivido, las crisis que se produjo, por ejemplo, a principios del siglo pasado, 1918, yo te diría 1930, se reactivó porque los americanos de manera inteligente lograron, y Europa, lograron inyectar recursos desde el Estado para que la economía lograra dinamizarse.
Igual ocurrió como consecuencia de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrollaron una serie de planes, como el Plan Marshall y otros planes, que fueron lo que permitieron que algunas economías que estaban quebradas como consecuencia de el cierre de la Segunda Guerra Mundial, recibieran recursos frescos para reanimarse. En el caso nuestro, el gobierno tiene que buscar la forma de inyectar recursos a la economía. La industria de la construcción tiene que ser reactivada. La industria hotelera no puede seguir siendo cerrada. Nosotros somos el único país que tenemos toque de queda. Y me dicen que eso se debe a la indisciplina. Mira, es verdad que hay algo de indisciplina, pero también es verdad que el gobierno no ha sabido focalizar la dirección de su accionar hacia esos, paga redundancia, hacia esos focos de indisciplina. Aquí lo que hay que cerrar son aquellos colmadones donde se congregan miles y miles de gente todas las noches a estar violando el toque de queda y ponerle sanciones económicas. Pero de igual manera en aquellos lugares, sean hoteles o restaurantes de alta, donde va personas de cierto nivel económico, que hagan aglomeraciones, también deben cerrarlo. Yo el día pasado, por ejemplo, transitaba ya prácticamente al cierre del toque de queda por la 27, casi esquina Núñez de Cáceres. Ahí hay un restaurante que lo que van son lo que le dicen los propios, ¿verdad? Eso estaba lleno hasta la calle propiamente. Nadie fue y lo cerró. Pero sin embargo, si es un barrio pobre, van y lo cierran. Entonces, ¿y qué usted quiere decir? ¿Que este es un gobierno que apoya elitista? Eso crea una percepción que no le conviene al gobierno. Da la percepción de que hay una actitud frente a algunos y otra frente a otros, que no hay, que el principio de igualdad que debe garantizar el Estado y los órganos del Estado hacia todos los ciudadanos y todos los sectores no se está aplicando. Lamentablemente al día de hoy hay la percepción de que este es un gobierno de gente acomodada o de gente rica. Y eso no importa si eso es así, porque usted puede ser acomodado o no, pero tiene que gobernar para todo. Entonces ellos tienen que cuidarse de que la ciudadanía no perciba que ellos gobiernan para los ricos, porque por ellos ¿se percibe así en este momento que gobiernan para los ricos? Yo creo que hay una percepción de que las medidas tienden a acomodar a los que más tienen. Y yo creo que es un momento de que se tomen medidas valientes para que aquellos que más tienen sean los que más aporten. Es inverso. El vaso hay que virarlo. Hay que tratar de tomar medidas que vayan a que aquel que más tiene sea el que pueda aportar más. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Usted cree que toda esta situación económica, hoy veo un reporte en un periódico de circulación nacional que dice que en la plaza o se vende o se alquila en los locales comerciales? ¿Usted cree que toda esta situación tiene vocación de conflictos sociales, quizás de una dimensión impredecible? Yo creo que estamos en la puerta de una crisis económica cuya base fundamental es la pandemia. Ahora, que esa crisis económica en cierne se puede evitar, puede tratar de salirse airoso dependiendo de las medidas que se tomen y que todavía hay tiempo para eso. Si no se conjuran, si no se emiten una serie de decretos y de medidas desde el gobierno que tiendan a reactivar la economía, es innegable que en los próximos meses, yo diría que a final del como mucho, del primer cuatrenio o trimestre de este año, podríamos tener convulsiones sociales. Y esas convulsiones sociales van a agravar las sanitarias. Y entonces una crisis sanitaria con una crisis económica pudiera afectar sensiblemente el desempeño del gobierno y la estabilidad macroeconómica que de alguna manera los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana logró mantener en sus 20 años de gobierno. Si esta economía se desestabiliza, van a sufrir todo el mundo, como siempre. Los que más tienen son los que más van a sufrir, pero los que menos tienen son los que más van a sufrir, pero los que más tienen también van a sufrir. Entonces es un momento para que el empresariado discuta con el gobierno cuáles medidas pueden implementarse para todos. ¿Usted comparte el criterio, la decisión que ha tomado el presidente Luis Abinader de no dar ninguna denominación al año 2021 como ya se había vuelto costumbre? ¿Usted comparte esa idea? Mira, yo diría que es un estilo. El presidente Abinader de alguna manera quiere diferenciarse de las gestiones
del viejo partido. Entiendo que de la gestión, tanto de la gestión del presidente Fernández, de la gestión del propio Hipólito Mejía, que también lo hacía, y Salvador Jorge Blanco, y de la gestión de Danilo Medina, que es el más reciente antecesor. Es un estilo que puede ser bueno o malo, es su estilo, quiere reflejar un cambio en la forma de gobernar. Yo creo que no está mal que un gobierno, un presidente, cada año quiera hacer énfasis en un área específica de su desempeño, y en ese sentido yo no lo veía mal como lo harían. Hay que ver cómo él lo está haciendo. Insisto, es un tema de estilo más que un tema de fondo, es de forma más que de fondo, pero ojo que a veces ayudar y apoyar a un sector determinado puede tener efectos positivos. Veamos cómo logra cambiar eso. La que sí yo creo que una buena medida fue, por ejemplo, la suspensión de las largas filas que se hacían para ir a saludar al presidente los 1 de enero y otros días más. Yo creo que eso sí está bien, una medida que... Es raro que usted no esté de acuerdo con esa medida, porque mientras usted fue presidente de la Junta Central Electoral, a usted mucha gente lo llamaban el faraón, que usted tenía como complejo de rey, que a usted le gustaba que sentirse manda más, dictador incluso, y me viene a la memoria eso que se decía de usted. Pensé que usted no estaría de acuerdo con ese tipo de medidas. La verdad es que esa percepción que fue vendida cayó de bruces en la gestión anterior. Después decían que yo era el más democrático. Bueno, señores, con esta respuesta nos vamos a la primera pausa comercial. Cuando volvamos vamos a hablar de partido político y de política. Nuestro invitado, el doctor Roberto Rosario. Ya volvemos. Perfecto, estamos fuera. Tomemos un airecito y entramos una vez como ustedes. Déjame poner mi café y mi cosa aquí, porque yo no estoy en medio del área. Tuve que moverme, doctor. Sí, al final. Y gracias a Dios que el doctor es un experto y siguió conduciendo el programa. ¿Cómo es? Que siguió conduciendo el programa. Al final tenemos que repetir ese intro, ¿viste? ¿Es verdad? La grabación, el que tú hiciste la bienvenida nada más. Está bien, ok. Para que quede lo mejor posible. Está bien. ¿Estamos ready? Vamos. Tú me decían el faraón. ¿Se lo sabe, doctor? Vamos arriba. 3, 2, 1. Estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte a través de CDN Radio 92.5 y 89.7 y cdnradio.com.do. Conversamos con el doctor Roberto Rosario, de la cúpula de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, que dirige Leonel Fernández. Y precisamente de la Fuerza del Pueblo vamos a hablar. El enfoque de oposición que tiene su partido, porque se ve un poco de alianza, y algunos lo llaman maridaje, con el gobierno del PRM y de Luis Abinader. Entonces, ¿ustedes no les preocupa cuál es la línea de oposición que ustedes tienen? Porque he escuchado mucho dirigentes como usted, el propio presidente del partido, Leonel Fernández, decir y reiterar, somos un partido de oposición. Pero parece que no hay, esa línea no está bien definida. ¿Cómo será la oposición que hará este año la Fuerza del Pueblo? Sí, déjame terminar de redondear la pregunta anterior. No así. Mire, ciertamente en mi gestión en la Junta Central Electoral, alguna gente logró crear esa imagen. Yo diría que por el tiempo que duré mucho tiempo en la institución, 10 años administrándola y 3 años y medio como miembro de la Cámara Contenciosa. Pero en el tiempo que yo estuve allá, nunca se canceló una persona sin un expediente. Siempre se investigaba o se veía si había cometido algún error, ¿verdad? O alguna falta, y cuando se llevaba al pleno, si un juez se oponía, se sacaba de agenda. Lo que me dijeron es que en las últimas ocasiones se sacaba un papelito de los bolsillos y se cancelaba a esa persona sin expediente. Entonces, la verdad es que lo que me han dicho, no sé si es verdad, ojalá usted tenga la oportunidad de volver a la Junta, porque usted no va por ahí. Cuando usted iba, pero vaya y tiene amigos todavía. Y lo que me han dicho es que los empleados dicen que la gestión de Roberto Rosario fue muy democrática y amplia hacia ellos. Es más, que se le consiguieron muchísimas conquistas sociales y que ellos anhelan que vuelvan a
de nuevo esa conquista a facilitarse, y vi que el presidente nuevo de la Junta dijo que muchas de esas conquistas van a ser de nuevo, van a llegar a los empleados, como era el caso de los reajustes anuales de los salarios de los empleados. Pero ya que estamos en este tema, aunque tenemos una pregunta ahí en Q, me gustaría preguntarle lo siguiente. Usted fue presidente de la Junta Central Electoral, pero usted fue miembro del Comité Central del PLD y ahora es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Usted es un político. Claro. Sin embargo, en la última etapa, desde el 2016, se empezó un intento de que los dirigentes políticos no deben ir a la Junta Central Electoral. Yo me inscribo en ese enfoque, porque creo que no es porque no sean serios los dirigentes de los partidos, sino porque vienen con un vicio de origen. No es lógico que si usted es de un partido, administre las elecciones donde vamos a competir el partido suyo y el mío. Sin embargo, usted demostró que se puede, porque yo creo que su gestión fue lo más imparcial posible, donde le tocó. ¿Usted cree que debe ser ese el enfoque que se imponga, no solamente ahora, sino que ya eso se convierta en una práctica, que los dirigentes políticos no vayan a ocupar los cargos de miembros titulares ni de presidente de la Junta Central Electoral? No, yo no comparto ese criterio. Yo creo que cualquier ciudadano, no importa su criterio político, puede ser parte de cualquiera de las altas cortes. Es más, los órganos electorales en América y en casi todo el mundo están integrados por políticos. Son políticos que de alguna manera han tenido una militancia política, algunos de la dirección, otros simplemente con alguna militancia, y se han llevado a cabo las elecciones de manera normal. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. La Federal Commission de Estados Unidos tiene 3 demócratas y 3 republicanos, y funciona bien, es un ente regulatorio, pero funciona. Igual ocurre en todos los países de América y del mundo. Yo fui presidente de la Comisión Mundial de Órganos Electorales y tuve la oportunidad de ir al mundo entero, y son políticos. O sea, los espacios públicos de dirección del Estado son para los políticos. Igual ocurre en los órganos judiciales, igual ocurre también en lo constitucional, ocurre en el TCE, en todas partes. Lo que pasa es que hay una campaña de la antipolítica que quiere satanizar a los dirigentes políticos, y hay un sector de la sociedad civil que desde la sociedad civil quiere desplazar a los dirigentes políticos de los espacios públicos que están en el Estado. Yo creo que hasta ahora la democracia ha demostrado que existe gracias a la existencia de partidos políticos que le sirvan de sostén. No hay democracia funcionando sin un sistema de partidos que la soporte. Ahí déjeme hacerle otra pregunta. Por ejemplo, he observado en el presidente Luis Abinader, ahora principal líder del país por su condición de presidente de la República, pero principal líder del PRM desde antes de ganar las elecciones. Habló de un ministerio público independiente, que le van a reducir los fondos a los partidos políticos. En otras ocasiones lo he visto con un discurso un poco crítico hacia el comportamiento de la clase política. ¿Usted cree que ha calado ese discurso de la antipolítica en contra de los partidos políticos y hasta cierto modo es peligroso que el propio presidente de la República lo asuma? Ese discurso del presidente Abinader no es nuevo. Es el mismo discurso del doctor Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer siempre habló mal de los partidos, le echaba la culpa a los políticos, porque cuando él cuestionaba a los políticos, él se excluía, y entonces se consideraba por encima del bien y el mal. Cuando desde el Estado se habla mal de los partidos, se habla mal de los políticos, es una forma de disminuir la presencia de los competidores y de los opositores en el escenario político. Yo soy de lo que cree que los partidos deben ser redimidos, los partidos deben dirigir su enfoque hacia otros espacios de renovación política y de participación social, pero siguen siendo la principal fuente de la que se nutre el Estado Dominicano. Es la conexión básica entre el ciudadano y los órganos del Estado. Si nosotros debilitamos los partidos, estamos debilitando el Estado mismo. Donde quiera que haya un invento de gobierno con gobierno formado con personas que salen de la noche a la mañana, ha habido un fracaso.
Es el caso de Venezuela, que está ahí, no deja mucho que, no hay mucho invento. Fue el caso de Perú, que vive de presidente en presidente, a veces ha tenido, en una semana ha sabido tener 3 presidentes. Fue el caso, por ejemplo, de Argentina, que tuvo una época traumática a principios de este siglo, pero los países donde ha habido estabilidad son los países de partido fuerte. Los países donde hay partidos débiles son países que viven de crisis en crisis y la economía no anda bien. Por tanto, yo creo que el discurso que está asumiendo el presidente Abinader en ese sentido es un discurso equivocado, que lo que hace es volver a la vieja práctica de negando supuestamente el endiosamiento, negando supuestamente el culto a la personalidad, cuando descalifica lo demás, se está calificando a sí mismo. Ahora sí, recojamos la pregunta que teníamos en el aire sobre el enfoque de oposición de la Fuerza del Pueblo. Mira, la Fuerza del Pueblo como organización política nueva está concentrada en desarrollar su congreso, su primer congreso, profesor Juan Bosch. Es un congreso que tiene como propósito definir cuáles son las líneas generales que va a tener la Fuerza del Pueblo en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Va a definir el tipo de oposición política que vamos a realizar, va a definir lo que son la declaración de principios, los estatutos, en fin, va a trazar todo lo que es la visión estratégica del conjunto de hombres y mujeres que alrededor del presidente Leonel Fernández hemos formado el partido Fuerza del Pueblo. Ese congreso que está coordinando el compañero Franklin Almeida tiene 17 mesas temáticas que se han centrado en la discusión de esos temas. Ya hay un conjunto de documentos que están circulando entre los compañeros y estamos hablando que a finales de febrero ya estaremos cerrando ese congreso y espero que a más tardar en mayo a junio estaremos en la segunda fase del congreso, que ya se llamará Congreso de Manolo Tavares, que será entonces en esa fase donde procederemos a elegir al presidente y los demás. A mí no me preocupa, que yo le he preguntado si el enfoque de oposición, pero parecería que ustedes no lo tienen, porque usted me da vueltas y vueltas. No le estoy dando vueltas, le estoy explicando en lo que estamos. Si nosotros estamos definiendo ahora, si la base del partido está definiendo el tipo de oposición que vamos a realizar, lo lógico, lo correcto es que esperemos que haya un pronunciamiento de la base del partido para que nosotros actuemos consono con lo que decida la base del partido. Entonces, sin embargo, la dirección política del partido, de la que yo formo parte, sí ha definido que nosotros somos un partido de oposición, que no tenemos alianzas en el gobierno central con el partido de gobierno y que somos la principal fuerza política opositora, según ya lo marcan algunas mediciones que se han hecho. El tipo de oposición que vamos a hacer hasta ahora, salvo que el Congreso varíe, es un tipo de oposición constructiva, firme en aquellos temas que se aparten de lo que es el interés nacional o que vayan en desmedro de una política progresista de acercamiento a los sectores populares, pero reflexiva en el sentido de tratar de hacer sugerencias y recomendaciones al gobierno para que se implementen medidas con políticas públicas que vayan en beneficio del pueblo dominicano. Esa es la oposición que está haciendo la Fuerza del Pueblo. Lo que creemos nosotros es que una oposición irreflexiva solo conviene al partido de gobierno. Si no tenemos una oposición inteligente que se dirija hacia los aspectos que requieren mejoría y que reconozca los aportes que se pueden hacer al gobierno, simplemente nos vamos a estar excluyendo. El pueblo no quiere una oposición insensata. Por demás, lo que ha demostrado la historia es que en el primer año de gobierno, todavía los que votaron por el gobierno electo, en este caso Luis Abinader, pero puede ser otro, el primer año de gobierno siempre el que votó por ese gobernante tiene la esperanza de que lo haga bien. La mitad del que no votó también tiene la esperanza de que lo haga bien. Y por tanto, si goza de una popularidad natural, lo esté haciendo bien o mal, la gente no se desengaña en el primer año. El desengaño empieza al terminar el primer año e iniciar el segundo. Y en ese momento es que es el momento oportuno entonces para que nosotros vayamos elevando el tono de nuestra oposición,
para que el pueblo no escuche. Mire, eso se parece un poco a un joven de 15 o 20 años que se enamora y que el papá le dice, mira, no le haga caso a ese muchacho o a esa muchacha, porque esa muchacha no estudia, esa muchacha trabaja. Y el muchacho le va a decir, no, pero que esa persona es la que yo escogí. Y por más consejo que usted le doy, va a coger por ahí. Y es difícil enfocarlo. Eso pasa con el pueblo. Yo hablo con tanta propiedad, eso me parece que estoy hablando por su propia experiencia. Así es, no tengo la menor duda. Recuerde que yo tengo 4 hijas mayores de edad ya y un hijo menor de edad de 9 años que cumple ahora. Pero lo que quiero decirle es, eso se parece, el voto es así. El votante se enamora de su presidente y esos amores no terminan de una vez. Ese presidente puede terminar en matrimonio y se reelige, o ese presidente puede terminar en una separación y entonces el votante en el cuatrenio que viene no vota por él. Pero eso no se produce de inmediato. Todo lo que nosotros digamos ahora que no sea bien reflexionado le va a entrar por un oído a la población y le va a salir por otro. Hay que esperar, hay que dar la oportunidad que ellos desarrollen su programa. En realidad, este es el primer presupuesto del gobierno de Luis Abinader. Es este, no es el anterior. Hasta el mes de diciembre, que acaba de concluir, Luis Abinader estaba ejecutando el presupuesto que le dejó el gobierno de Danilo Medina. Ellos solo pudieron hacer una modificación presupuestaria, pero a partir de ahora ya este presupuesto responde a la planificación y a la concepción del gobierno del cambio que prometió Luis Abinader. Lo que debemos que dar seguimiento ahora es ver si ellos van a cumplir con las promesas que hicieron. Parece que algunas no las van a cumplir, pero hay que luchar porque la cumplan. Hay que exigirle que ellos cumplan con lo que prometieron. Doctor Roberto Rosario, ¿usted se arrepiente de haber abandonado las filas del Partido de la Liberación Dominicana? Mira, yo creo que la decisión más importante que tomó el presidente Fernández y un grupo de personas que le acompañamos, entre ellas quienes hablan, fue haberse separado del Partido de la Liberación Dominicana. Es bueno que usted sepa que en mi caso no fue tan tortuoso, porque yo duré casi 15 años separado del partido porque estaba en mi función como miembro de la Junta. Por tanto, cuando yo vuelvo, no duro ni 2 meses de nuevo cuando se produce esta crisis. La decisión de salir yo la tenía. Yo tenía la esperanza de que en el 19, cuando se hiciera la elección, el partido tomara otro rumbo. Pero cuando yo vi que ese sector que dirige ese partido se propuso secuestrarlo a cualquier precio, que fueron capaces de robarle una elección al líder legítimo del partido, que era Leonel Fernández, cuando yo pude ver cómo ellos se ensañaban contra sus propios compañeros, cómo los perseguían, y por demás el nivel de corrupción que había y que ha salido a flote en estos días, es evidente que ya nosotros no hacíamos nada y nosotros estábamos obligados a salir. El PLD vivió lo que ocurre con muchos partidos de América, que nacen, crecen y mueren. El PLD está agonizando, y está agonizando porque se alejó de los principios que le dieron origen. Yo le garantizo a usted que si sigue como va, que un sector quiere controlarlo todo a cualquier precio, han tomado medidas ya incluso que lo alejan más de su propia base, han cerrado la puerta a la renovación, ese partido termina siendo un partido bisagra. Quizás en el mismo papel que tiene en el PRD u otros partidos pequeños que en su momento fueron partidos fuertes. Al final ese será el destino. Yo le digo que creo que en el 2024 puede ser un partido quizás de un 5% o un 7%, pero no será lo que hoy es, porque muchas de las bases de ese partido ya han ido a encontrar a su líder legítimo, que es Leonel Fernández, y otros simplemente son escépticos y no están siendo parte del proceso. Y algunos que están entusiasmados con renovar, ya le han dicho que la puerta está cerrada, entonces no hay nada que buscar. Y eso tiene candado y tienen dueño. Pero, doctor, cuando se origina este partido, se ha rumorado que usted fue el ideólogo, el que le dio la idea a Leonel Fernández
de ir, incluso le facilitó, le canalizó la plataforma del Partido de los Trabajadores Dominicanos para que le sirviera, ¿verdad?, de sombrilla y agrupar ese grupo de dirigentes que vino del PLD. A mí me gustaría conocer esa historia, ¿cómo fue que ocurrió? El ideólogo de este partido es Leonel Fernández. Él concibió y desarrolló la idea de este partido y se auxilió de muchos compañeros que estábamos a su lado, el compañero Franklin, Rafael Alburquerque, para poner algún ejemplo, Crespo, Natanael, algunos compañeros que estábamos ahí, pido excusa por no mencionarlo todos, son muchos. Y por decisión del presidente Fernández hablamos con los compañeros del Partido de los Trabajadores Dominicanos, porque era el único partido que había en ese momento que era cercano a nosotros, que en adición a eso seguía una corriente progresista y cuyos dirigentes simpatizaban con el presidente Fernández, pero además de eso habían aprobado en el Congreso anterior, en el año 2018 y en 2017, una línea de crecimiento para atraer líderes políticos de la magnitud de Leonel Fernández. Cuando vimos eso, nos acercamos a ellos y ellos de manera generosa brindaron esa plataforma partidaria al presidente Leonel Fernández. Yo ahí fui uno de los que ayudó a que eso ocurriera y la verdad que me siento bastante satisfecho que eso haya ocurrido, pero no soy el que... fue usted que le dijo, mira, ahí está el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Yo milité en ese partido y ahí lo conozco bien, tengo muchos amigos ahí, esta es nuestra vía. Eso es lo que se ha dicho que usted hizo. Yo fui de los que ayudó a que el presidente Fernández tuviera una plataforma donde conducirse él y quienes le seguimos. Doctor, pero es que es difícil, yo le creo, pero no tendría usted por qué decir otra cosa. Pero fíjese, las primarias ocurren el 6 de octubre. Y ya el día 7 ustedes tenían el nombre del partido, tenían la plataforma, pero no fue como muy rápido, no, en la mente de ustedes van a trabajar como rápido, sí, porque para identificar tantas cosas juntas. No fue el 7 de octubre, creo que fue el 20 octubre, fue el 28, algo así, y no sé si fue en octubre o en septiembre, que hicimos Los Prados, hicimos un evento, pero ya... Pero para llegar a ese evento hay que hacer muchas cosas antes. No, porque si el partido existe, lo que simplemente era hablar con ellos. Eso se hizo. ¿Y el nombre de ese partido? ¿De dónde surge? Pero ¿cómo que ustedes buscan un nombre tan rápido? Y era la misma eslogan que tenían en la campaña entera. Porque ese nombre surgió de los procesos de lucha en defensa de la Constitución. Y cuando estábamos reunidos todos en una reunión, eso se decidió en una reunión ya de lo que era el equipo estratégico del partido. Y se preguntó precisamente qué nombre vamos a poner y alguien, no sé quién fue, y dijo, pero vamos a usar lo que era nuestro eslogan en la lucha en defensa de la Constitución, porque la gente nos va a identificar con eso. Y como nosotros decíamos que con la fuerza del pueblo vamos a defender la Constitución y las leyes, entonces dijimos, bueno, pero el nombre es ese, la fuerza del pueblo. Que la gente interpretó, de una vez quisieron darle, el viejo partido quiso darle otra connotación, pero el nombre sale de esa lucha popular en defensa de la institucionalidad democrática que hizo posible que no se perpetuara en el poder un grupo económico y un grupo político que entendía que el Estado era una propiedad familiar en el que ellos debían permanecer. Bueno, esa es parte de la historia que yo creo que mucha gente quería conocer sobre el origen de este partido. Ahora, ¿cómo ustedes se ven ya concluido el Congreso? Me imagino que todo lo que uno va a hacer en la vida, tengo este programa, en el futuro yo me proyecto de alguna manera, que salga o no así, es otra cosa, pero ¿cómo ustedes se proyectan ya en el futuro inmediato? Bueno, yo creo que la población nos ve a nosotros como la principal fuerza opositora. Yo creo que la población ve a Leonel Fernández como el hombre más maduro, con mayor experiencia y el más indicado para lograr que nosotros rebasemos la actual situación que tenemos sin algunas decisiones que a veces nos hacen daño. Es el hombre más experimentado, que cometería menos errores por su experiencia y por
el nivel intelectual del presidente Fernández por las relaciones internacionales que tiene, y los 3 periodos que fueron 3 periodos donde hubo mucho aporte en el desarrollo de la infraestructura, de la economía y por qué no también en el establecimiento de una estructura jurídica que ha servido de base para el Estado moderno que tenemos, empezando por la Constitución del 2010. La gente ve en Leonel la oportunidad de reencauzar ese ciclo de reforma que vivimos a partir del 1996, que inició, me recuerdo, con la elección de la Suprema Corte de Jorge Subeiro, que vivió su primera ola de gran reforma en todo lo que fue el Poder Judicial, y que después fue a todas las áreas del Estado, impuestos internos, superintendencia de banco, todas las instituciones que fueron modernizándose y colocándose al nivel de que la población necesitaba. Ahora se necesita, digamos, un proceso de reformas profundas. El pueblo entendió que la persona más indicada era Luis Abinader y votó por él. Mucha gente incluso que se identificaban con Leonel Fernández ante el hecho de que había un grupo con ambiciones totalitarias que querían mantenerse en el poder, más allá de lo prudente, más allá de lo que aconsejaba la Constitución y las leyes. La gente no quiso dividir el voto y concentró su voto contra ese grupo. Fue un voto en contra del que estaba dirigiendo el Estado. Bueno, en ese caso optaron por él. No necesariamente todo ese voto es de Luis Abinader. Dentro de ese voto hay un segmento de esa votación que también es nuestro. Y yo le garantizo a usted que, viéndonos de cara al futuro, nosotros nos vemos a final de este año, como mucho a principio del otro, como la principal fuerza política opositora que va a garantizar defender los intereses de la población y que el gobierno cumpla con las promesas que hizo. Así nos vemos. Y nos vemos en el 2024 con compañeros capacitados y preparados para ser parte de una discusión y de una disputa electoral por las principales funciones públicas, y nos vemos nosotros con un partido asumiendo la conducción del Estado. Con esta última reflexión vamos a nuestra próxima pausa comercial. Ya regresamos con Buenas noches, buena suerte. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5, 89.7. Conversamos con el doctor Roberto Rosario. Ya estamos en la parte final del programa y no quería concluirlo sin compartir algunas reflexiones personales sobre vivencias que ha tenido el expresidente de la Junta Central Electoral. Son dos. Una está vinculada a la situación de presión y hasta crisis electoral que usted vivió en el 2016. Usted había tenido una gestión que nadie puede señalarla en materia de administración electoral. Sin embargo, se produjeron esos ruidos con el uso de los famosos escáneres. Una es, ¿cómo quiero ver el impacto de manejar una crisis? No desde aquí, desde la crítica, de los que estamos del otro lado para criticar, sino de quien la vive, cómo manejarse y cómo salir de eso. Y si usted se arrepiente, si usted pudiese volver atrás, ¿usaría los escáneres de nuevo? Mira, yo viví un momento difícil en el 2016. Es un momento en que un administrador electoral no le gusta vivir. Y es cuando el principal partido de oposición o el partido de gobierno, cualquiera de los dos, tienen más interés en dañar el proceso que en resultar ganancioso de él. Todas las encuestas que habían hecho los principales grupos económicos le daban una votación 60, 59 a 62% al presidente de turno, que en ese momento era muy popular, el presidente Danilo Medina. Y le estaban dando un 30 y algo al candidato opositor, que era Luis Abinader. Consciente de eso, se jugó más a generar la inestabilidad en el sistema electoral. Se implementó una tecnología, y esa tecnología fue buena. Esa tecnología permitió que se eligieran todos los alcaldes, porque después es bueno que se sepa que en el 16 todas las elecciones se hicieron en un solo día. No hubo separación, todas fueron en un solo día. Y esa misma noche, a las 7 de la noche, que fue cuando se cerró, ya no habían pasado 5 ni 10 minutos cuando habían resultados en el aire. Ya la gente sabía cómo había votado en sentido general la población por el presidente, sabía cuáles eran los alcaldes y cuáles eran los senadores. Algunos partidos exigieron que se volviera a contar manual de nuevo.
Se contó manual de nuevo, a veces duraron una semana contando, a veces contaron 3 o 4 veces, porque parece que creían que las urnas parían votos, pero era lo mismo. Y siempre el resultado fue exactamente el mismo que decía el equipo. No hay un solo lugar donde se contara manual que no coincidiera 100% con el conteo electrónico. Se puede decir entonces que fue exitoso. ¿Qué ocurrió? Que fue exitoso en un 71%, un 28 o 29% que tuvo inconsistencia en algunos lugares. ¿Pero cuáles fueron las inconsistencias? Bueno, que hubo lugares donde un dirigente político desconectó el equipo, hubo otro lugar donde no hubo señal, hubo otro lugar donde el operador, el que lo estaba operando, no sabía cómo operarlo, pero no hubo un solo sitio donde no se hicieran las elecciones por defecto en el equipo. Por tanto, la tecnología que se adquirió fue buena. Fue tan buena esa tecnología que lo guardaron almacenado 4 años cogiendo polvo, agua, y lo tenían tirado en un zafacón. Dijo la junta que me precedió sí dijo que esos equipos no servían ni para basura, pero como no lo puede escupir para arriba, simplemente las elecciones tuvieron que realizarlas con los equipos que tenían 4 años que ellos decían que no servían. ¿Qué quiere decir eso? Que los equipos eran buenos y funcionaron bien. Si se hubiese utilizado, el país hubiese ahorrado más de 5.000 millones que fueron tirados por la borda con un invento de una tecnología que no funcionó. Yo no solamente me siento satisfecho y orgulloso de haberlo hecho, sino que lo haría de nuevo, porque ya ahora mismo hay desconfianza en el voto electrónico, no aquí, sino a nivel mundial. Los principales países han abandonado el voto electrónico y están yendo de nuevo a lo que ellos llaman la cultura del lápiz y el papel. La única posibilidad de avanzar es con el escrutinio electrónico, que fue el sistema que se implementó. El país, si camina hacia el escrutinio electrónico, tiene solución segura y tiene resultados rápidos, que es lo que se requiere en los procesos electorales. Si yo no hubiese implementado en el 16 esa medida, posiblemente las situaciones que viviéramos fueran fatales para el pueblo dominicano. Me siento también que pude ver 4 años después con satisfacción cómo esa inversión que se hizo en los equipos permitió que se hicieran las elecciones que nos dan ahora mismo estas actuales autoridades. Lo que pasa, mi querida amiga Yanesi, es que en el pueblo dominicano hay poca humildad en reconocer las cosas buenas en los agentes públicos que la desarrollan. Y mucha gente que se equivocó no va a atreverse a salir ahora a decir que se equivocó. Es más fácil hacerse el sueco, el sordo, el mudo, y no reconocer que nosotros teníamos la razón. Esta pregunta, doctor, 30 segundos para que me la responda. A usted el gobierno de los Estados Unidos le canceló su visado. ¿Eso lo ha afectado a usted en lo personal, emocionalmente, con su familia, con sus hijos, esa parte? Bueno, cuando ocurrió me impactó porque no lo esperaba. Me extrañó. Es un derecho que le tienen el cerrar la oportunidad a la gente a que entre a su territorio. Yo no he ido a buscar una renovación de la misma porque me propuse esperar que hubiera un cambio de gobierno en la República Dominicana para hacerlo, y hasta que eso ocurriera en el gobierno anterior yo no iba a ir. ¿Y por qué? Porque siempre creí que eso fue una acción tomada en coordinación entre el gobierno de turno de ese momento dominicano y la Embajada de Estados Unidos. Yo creo que eso fue el resultado de un maridaje que había entre el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y esa gente, obviamente con el aval del presidente, y el embajador de ese momento, que tenía una inquina personal en mi contra. ¿Por qué? Porque yo me había negado a aceptar la presión que ellos hacían para que se le diera acta de nacimiento a todo el que naciera en República Dominicana, sin importar que la persona fuera hijo de un extranjero en condición irregular. Y la Constitución del 2010, y según el Constitucional, la Constitución del año 1929, lo prohibía. Por esa razón, y que bueno que usted me hace la pregunta, yo soy el único dominicano a quien le cancelan una visa, que con orgullo llama a todos los medios de comunicación y le informan: señores, a mí me acaban de cancelar mi visa por esta razón. ¿Por qué? Porque no tengo nada que temer. Y el mejor ejemplo de eso es que la gestión que me precedió de la Junta Central Electoral pidió, cuando ya yo estaba fuera, que me auditaran
todos los años me auditaron, sé que debo terminar el 2013, el 2014, el 2015 y el 2016 ya yo fuera de la Junta. Y esas auditorías hablan muy bien de la gestión de Roberto Rosario. Por tanto, para mí es un motivo de satisfacción y nunca me he arrepentido ni me arrepentiré de eso. Si cada vez que ocupe una función pública, si así Dios lo quiere, yo tengo que resistir y aceptar cosas como esa por defender el interés nacional, lo haría con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Roberto Rosario, por ser el primer invitado de nuestro programa que arranca en este 2021. Buenas noches y buena suerte. Gracias a ustedes, buenas noches y buena suerte.